Cada año, más de 2.000 millones de personas viajan en ferry en todo el mundo. A lo que hay que sumar 250.000 vehículos. La industria de los ferries amenaza con superar a la aérea. Pese a que los ferries son embarcaciones con mucha actividad, no siempre son las más seguras. Y eso presiona cada vez más a los ingenieros. Han de construir los más grandes, mejores y más seguros. A la cabeza, un nuevo ferry de pasajeros opera en uno de los ríos más concurridos del mundo. El rendimiento del ferry es algo que hay que experimentar. El Francisco es el ferry más rápido del mundo. Vuela entre dos exóticos puertos. Ha alcanzado 58,6 nudos en pruebas en el mar. No parece rápido hasta que subes en él y alucinas. También bate récords de seguridad. Debemos asegurarnos de que podemos evacuar el ferry rápidamente. Y está marcando un nuevo estándar en la navegación ecológica con 2 motores a reacción alimentados por gas natural licuado. Obtenemos muchos beneficios del turismo, así que es esencial proteger el medio ambiente. Pero incluso al Francisco le vendría bien un poco de ayuda celestial en una vía fluvial atestada de barcos y vida marina. Y meteorológicamente caprichosa. Viajar en el Francisco es toda una experiencia. Así que subimos a bordo de este potente y prestigioso medio de transporte marítimo. Megabarcos. Superferry. Buenos Aires, Argentina. La ciudad más frenética de Sudamérica, donde viven más de 3 millones de personas. Una capital cosmopolita llena de apasionados del fútbol y visitantes de todo el mundo. Aquí el transporte es tan importante que las calles se organizan en una cuadrícula, como en Nueva York. Dicen que Buenos Aires es un pequeño Manhattan. Solo que esta cuadrícula es unas 5 veces mayor que la de Manhattan. La vertiginosa ciudad de Buenos Aires alberga el puerto de origen del Superferry Francisco. Viaja tan rápido como un coche en una autopista. Es tan grande como un campo de fútbol. A máxima velocidad puede alcanzar los 100 kilómetros por hora. Atraviesa el Río de la Plata, el más ancho del mundo, 2 veces al día. Una autopista fluvial con mucho tráfico que comunica la capital argentina con Montevideo, la capital de Uruguay. Llamado así por el Papa Francisco, este papamóvil viaja 3 veces más rápido que un ferry estándar. Gracias a su elegante y aerodinámico diseño, y a 2 turbinas de gas derivadas de los Boeing 747. Esta es una turbina General Electric LM2500 y esta sección es exactamente igual a la de los aviones. Sus 2 cascos y su sistema de navegación de última generación lo convierten en un transbordador futurista con capacidad para 1000 pasajeros y 150 vehículos. Y en poco más de 2 horas llega a su destino. Es el más rápido de la zona. Otros 8 transbordadores hacen la misma ruta en el Río de la Plata a diario. Todos operados por la empresa de transporte argentina Buquebus. Buquebus sigue estrictas normas de seguridad. Tenemos un control importante por parte de las autoridades argentinas y uruguayas. Y, obviamente, cumplimos todas las normativas. Cada día, el Francisco recorre una vía que puede parecer tranquila, pero en realidad es traicionera. Es un sistema bastante intenso en cuanto a la navegación, en cuanto al clima. El Río de la Plata tiene 225 kilómetros de anchura y 322 de longitud, y se extiende hasta las aguas del Atlántico. Se nutre de una serie de ríos del interior sudamericano, pero es un estuario expuesto a las tormentas, como bien sabe el capitán del Francisco.
El Río de la Plata tiene ciertas características que lo hacen impredecible. En cuestión de minutos pueden cambiar los vientos y las condiciones tormentosas. Con innumerables buques en alta mar y una enorme flota pesquera, pueden darse situaciones peligrosas. Hoy en día tenemos ayudas a la navegación. Debemos prestar atención a embarcaciones más pequeñas como botes o lanchas rápidas que realizan actividades de pesca artesanal o deportiva. Uno ve dónde está otro barco. Entonces, ¿por qué se comunican estas dos ciudades por vía marítima? Porque el Río de la Plata está bordeado por 60 grandes ciudades en las que habitan millones de personas que necesitan moverse. Hay una gran colonia uruguaya en Buenos Aires. Unas 120.000 personas o más si cuentas las segundas generaciones. Por tanto, hay un gran intercambio entre Buenos Aires y Montevideo. Y también mucho comercio entre Argentina y Uruguay, basado principalmente en ambos puertos. Así que la interrelación es muy fuerte. Los argentinos van a Uruguay en busca de la naturaleza. Y si lo vemos en la dirección opuesta, los uruguayos visitan Buenos Aires en busca de la gran ciudad. Les encantan los teatros, los buenos restaurantes y el ocio de calidad. 3 millones de argentinos visitan Uruguay cada año. Es uno de los países más ricos de Sudamérica, pero forma parte de una región castigada por la inestabilidad política. Hay muchas crisis en Sudamérica y a veces tienen la familia aquí o se marchan allí. El viaje de Buenos Aires a Montevideo en coche es de varias horas. Es un fastidio si comparamos con el ferry. Tardas unas 6 horas en llegar al primer puente y luego otras 4 hasta llegar a Montevideo. El Francisco tarda poco más de 2 horas. Es incluso más rápido que un vuelo. Esa era la idea del propietario, competir siempre con los aviones y entrar en ese mercado. Puedes subir al ferry en tu coche, desembarcar por el otro extremo y estar en casa o en una reunión de trabajo en el mismo tiempo que te llevaría coger un avión. Para mantener la seguridad a bordo, la tripulación está siempre en alerta máxima. Alerta máxima, abandono, colisiones. Lo practicamos todo constantemente. Más de 1000 personas mueren en accidentes de ferry al año y más de 100 vidas se han perdido en el Río de la Plata. Si algunos de sus sistemas fallan, hay una forma ingeniosa de escapar. Debemos asegurarnos de que si es necesario, podemos evacuar el ferry rápidamente. Ahora, según la normativa, debemos hacerlo en 1 hora, que es un margen bastante generoso, porque de hecho, se puede evacuar en 15 o 16 minutos. El Francisco cuenta con el sistema de evacuación más seguro, ligero, compacto y eficiente posible. El LSA puede evacuar a 100 personas en menos de 4 minutos. Los pasajeros se lanzan por unas rampas hasta unas balsas salvavidas de gran capacidad. Cada rampa está enrollada en una cápsula en el costado del ferry, detrás de una puerta hermética. Las pruebas las hacemos aquí. En caso de evacuación, la puerta se desprende, se despliega la rampa y se hincha completamente en un par de minutos. Dispone de 9 balsas, cada una con capacidad para más de 100 pasajeros. La Organización Marítima Internacional regula los procedimientos y equipos del ferry. Tenemos 4 sistemas REM, 4 rampas de evacuación marítima. Y desde esos 4 puntos, todos los pasajeros pueden ser evacuados en menos de 15 minutos. Nunca ha pasado nada y con suerte nunca pasará. Pero es algo que debemos tener en cuenta. También dispone de equipos de respaldo en caso de que se quede sin energía. Uno de los elementos de seguridad consiste en que si nos quedamos sin energía eléctrica de corriente alterna, la que utilizan refrigeradores, luces, etc.,
pueden volver a puerto con corriente continua y los sistemas de control de las máquinas. Con los sistemas de seguridad y energía de respaldo contemplados, la tripulación puede centrarse en aquello para lo que el Francisco fue construido: volar por el río más ancho del mundo. Pero antes de alcanzar hasta 100 km por hora, deben llevar a cabo el paso más peligroso del viaje, que tiene lugar antes de que zarpe. Porque puede ser muy estresante alimentar a este veloz megabarco. En Buenos Aires, Argentina, el ferry más rápido del mundo se prepara para cruzar el río más ancho del mundo con rumbo a Montevideo, Uruguay. Pero antes de que los pasajeros embarquen, tiene que repostar. ¿Y qué es lo que impulsa un motor tan potente como para trasladar a 1000 pasajeros y 150 coches en el río más ancho del mundo 2 veces al día? Gas natural licuado, o GNL. El Francisco es el primer transbordador de alta velocidad que utiliza gas natural licuado como combustible principal. Solo utiliza combustible diésel del uso marítimo como reserva y para el arranque de las turbinas. El Francisco tiene 2 turbinas General Electric LM2500 que pueden utilizar diésel o gas. Es un ferry ecológico. Tras salir del puerto, pasamos las turbinas a modo gas. Las emisiones del gas son mucho más bajas que las del combustible diésel. El gas natural licuado es un líquido incoloro e inodoro más pesado que el aire. Produce un 30% menos de emisiones que otros combustibles. Su uso forma parte de una iniciativa de transporte ecológico que se está llevando a cabo en Buenos Aires. La empresa Buquebus también dispone de autobuses eléctricos. El objetivo es proteger las aguas que atraen al turismo. Obtenemos muchos beneficios del turismo. Aquí el turismo se basa en el mar, las playas, el Río de la Plata, el Océano Atlántico, y es esencial proteger el medio ambiente. Debido a la baja temperatura de autoignición del gas licuado, repostar puede ser un proceso fatal. Una fuga cerca de una fuente de ignición podría provocar un incendio o una explosión. Los camiones de bomberos aguardan en el puerto por si fuera necesario. En Argentina no había plantas de gas licuado para abastecer al Francisco, así que Buquebus construyó una. Somos operadores de ferry, pero como no podíamos conseguir gas licuado en el mercado, tenemos que producirlo, y por eso es único. Enfrían el gas natural a 160 grados bajo cero para que se pase a estado líquido. Al licuarlo, su volumen se reduce en un 60%, lo que facilita su transporte. Tomamos el gas del gasoducto, reducimos la presión de 60 a 15 bares y pasa por diferentes procesos de compresión y expansión y reducimos la temperatura hasta que obtenemos el líquido. A temperaturas tan bajas, un leve contacto con el gas puede provocar graves daños por congelación. Está muy frío y quema la piel si lo tocas. Las mangueras, válvulas y depósitos están tan helados que los técnicos utilizan guantes diseñados para resistir el frío extremo. Esta estación está abierta las 24 horas para saciar la constante sed del ferry. Los camiones cargan a mediodía y a medianoche. El consumo de combustible del ferry es levemente inferior a la producción de gas. Siempre procuramos conservar un remanente. Producimos alrededor de 65 toneladas y el ferry consume 60 a diario. Ahora estamos en la sala de control. Desde aquí controlamos todas las unidades de licuefacción. También se controlan
las temperaturas y presiones de todos los sistemas y gestionamos la carga de los camiones. Ante un imprevisto, pueden detener el funcionamiento de la planta con un sencillo gesto. Si pulsamos este botón, paramos totalmente la planta. Si se produce una fuga, como el gas es inodoro, contamos con detectores. Si uno de ellos suena, presionamos el botón y cortamos totalmente la energía de la planta. Tras cargar el gas, los camiones tardan 90 minutos en llegar al puerto donde comienza el meticuloso proceso de repostaje, también conocido como bunkering. Bunkering es la operación de carga del gas en el ferry. Podemos cargar un total de 15.000 kilos en cada bunkering. Un proceso que supervisan permanentemente los ingenieros de cada estación. El repostaje del Francisco es un procedimiento de alto riesgo y no pueden encomendarse solo al Santo Padre para que les proteja. Esta operación requiere personal a bordo y en tierra. Están en contacto por radio con el personal de tierra, con los conductores y con el supervisor de tierra. En caso de que surgiera un problema, detendrían el repostaje de inmediato. Los técnicos están vigilantes en todo momento. En cambio, cuando repostan diésel, no son tan rigurosos. Los repostajes de diésel no se monitorean tan exhaustivamente, pero con el gas intentamos ser un poco más precavidos. En la estación de control de repostaje, supervisan el depósito, la bodega y la presión de los conductos. Si surgiera un problema y una válvula se cerrara, la presión aumentaría y eso podría derivar en una fuga. Así que un ingeniero lo supervisa para identificar cualquier problema. Aunque dispongamos de procesos y paradas automáticas, preferimos que el ingeniero esté siempre presente. El ferry sigue amarrado, pero la tripulación no ha bajado la guardia, porque el Río de la Plata tiene mala fama. Meteorológicamente es muy inestable. Puede ser muy traicionero. Los cambios pueden ser repentinos. Si hablamos de vientos, si hablamos de niebla. Los bancos de niebla son más densos desde principios de otoño hasta principios de primavera. Como sistema de navegación es muy respetado y conocido, y también bastante temido. La mayor tragedia en el Río de la Plata se produjo el 11 de mayo de 1972. El buque británico de mercancías y pasajeros Royston Grange zarpó desde Buenos Aires con rumbo a Londres cargado con mantequilla y carne. En la madrugada del 11 de mayo de 1972 se produjo un desastre aquí, en el Río de la Plata. Sobre las 5 de la mañana, el carguero británico Royston Grange, que viajaba de Buenos Aires a Londres, en una noche con mucha niebla, chocó con el TNG, un buque cisterna que transportaba combustible a Buenos Aires. El TNG se incendió inmediatamente y 8 miembros de la tripulación murieron tras una serie de explosiones. Pero al Royston Grange le fue aún peor. Alimentada por la carga de mantequilla, la explosión mató a las 74 personas mientras dormían. El historiador John Moore estuvo allí cuando recuperaron los restos. Recuerdo la mañana de aquel día. Vimos el humo en el horizonte. Y luego, un día, mi padre me llevó al puerto a ver los restos. El casco quemado del Royston Grange. Lo retiraron del lugar del accidente. Lo llevaron al puerto de Montevideo y de allí a Inglaterra. Una investigación determinó que la colisión fue causada por la hidrodinámica. Si observamos cualquier barco, veremos unas ondas a lo largo de su costado. La parte superior es una zona de alta presión y la parte posterior de la onda es de baja presión. Por tanto, si dos barcos se aproximan, sobre todo si uno es grande y el otro pequeño, y la proa del pequeño acaba en la zona de baja presión, este es arrastrado hacia el barco grande.
Y si la popa está en la zona de alta presión, se separará. De modo que puede girar hacia el barco y perder el control del timón. Por eso los barcos se cruzan a cierta distancia entre ellos. ¿Por qué navegaron tan cerca el uno del otro en el río más peligroso del mundo? Porque es una vía marítima poco profunda. El Río de la Plata tenía un lecho muy cenagoso, que podría dificultar la navegación, sobre todo a barcos grandes, con grandes quillas. Por esa razón hay que navegar por los llamados canales. Tras la tragedia de 1972, los canales del Río de la Plata fueron ampliados con una flota de dragas. Se hicieron algunos cambios. Por ejemplo, se ensanchó la apertura del canal para que la distancia entre los barcos que se cruzaran fuera más segura. Más seguro y más rápido, este trayecto de 2 horas antes duraba 9. Antes, el viaje a Uruguay se hacía de noche. El ferry zarpaba a las 9 en punto de la noche y llegaba a Montevideo a la mañana siguiente. No era muy apropiado para todos aquellos que solo querían pasar un fin de semana. Comparados con el Francisco, otros ferries parece que no se mueven. Cuando el ferry acelera, sientes la velocidad. Y cuando te acostumbras a viajar en el Francisco, parece que los otros ferries están parados porque ves el agua pasar a toda velocidad. Estamos a punto de embarcar en el ferry más rápido del mundo y ver el sistema de propulsión que hace volar este megabarco único. En Buenos Aires, Argentina, el ferry más rápido del mundo ha repostado y está listo para cruzar el Río de la Plata hasta Montevideo, Uruguay. Para que 2.000 pasajeros pasen por esta terminal cada fin de semana, han de ser una máquina bien engrasada. Es necesaria mucha coordinación. Por aquí pasan 3 millones de personas al año. Afuera, en tierra, los coches suben a bordo. El Francisco es un ferry de carga rodante. Normalmente son ferries en los que puedes entrar con tu coche por popa y salir por la proa. A veces giran los coches en el interior, pero normalmente acceden por una rampa desde el muelle y se cargan con mucha rapidez. Los empleados han de acomodar 150 vehículos en este ferry de 100 metros de largo, una labor altamente regulada. Hoy hay normativas sobre los ferries de carga rodante que afectan la salida de proa. Añadieron una segunda puerta en la proa para que en caso de que la primera no pueda contener el agua, esta evite que el agua llegue a las cubiertas. Y tienen métodos para achicar el agua de las cubiertas y para limitar las zonas donde pueda acumularse el agua. Tras facturar, los pasajeros pasan al área de inmigración. Con el pasaje pasas a la zona de inmigración. A continuación, más de 1.000 pasajeros suben a bordo. Y para comenzar con buen pie, todo aquel que sube al Francisco, desde el capitán y la tripulación hasta los pasajeros de la clase turista, ha de utilizar cubrezapatos desechables. Ninguna huella quedará en este rápido ferry. Ahora pueden recorrer las salas VIP, las de primera clase y clase turista. Dispone de todos los servicios, restaurantes, salones y una tienda libre de impuestos de 1.000 metros cuadrados. Aquí no es normal tener esas cosas en un ferry. El Francisco zarpa rumbo a Uruguay. El viaje es sorprendentemente grato, aunque vaya volando en el agua. Sin vibraciones y sin ruido de los motores. Así que es muy cómodo. Puede superar los 100 kilómetros por hora. Casi 10 veces más rápido que el primer ferry a vapor que avanzaba a 13 kilómetros por hora. Y casi 5 veces más que algunos de los barcos que navegan por el Río de la Plata.
como los pesqueros que alcanzan 19 kilómetros por hora. Una capacidad que es posible gracias a sus cascos que cortan las olas, diseñados en las antípodas. Los monocascos están bien, pero nuestros barcos más rápidos proceden de un astillero australiano. El Francisco fue construido en el Pacífico Sur, en Tasmania, por la empresa australiana Incat. Incat está especializada en catamaranes que son reconocidos mundialmente por su ligereza, velocidad y comodidad. Cualquiera puede construir un barco de acero. Construir un barco ligero e igual de resistente que uno de acero obviamente es más difícil, pero contamos ya con 30 años de experiencia. El trofeo Hales, también conocido como el Gallardete Azul del Atlántico Norte, se otorga al transatlántico de pasajeros más rápido y ha recaído en 3 buques construidos por Incat. Sí, somos conocidos. Hemos ganado el premio al transatlántico más rápido en 3 ocasiones. Eso nos dio la publicidad inicial para atraer al cliente sudamericano. Lo vio y dijo que quería el mejor barco. Diseñar el Francisco fueron años de ensayo y error. El astillero que lo construyó nunca había construido un barco impulsado por gas. Tardaron más de lo esperado porque hubo retrasos con el nuevo concepto y con los nuevos sistemas que se retrasaron más de lo esperado. Entonces no había normativa sobre barcos de pasajeros impulsados por gas y mucho menos sobre embarcaciones rápidas, así que tuvieron que hacerlas. Uno de los mayores retos fue que todo encajara en su interior, sobre todo los gigantescos depósitos de gas natural licuado. Estaban los depósitos y las turbinas dentro de un espacio para el que nuestros barcos no estaban diseñados. La complejidad era acoplar todos los equipos en ese espacio. Y una vez conseguido, la dificultad era conectarlo todo. Los sistemas de tuberías, los sistemas de escape. Conseguir que todo encaje es en sí un desafío. Otro desafío para el equipo de diseño era aligerar el peso del ferry. Incat optó por el aluminio en lugar del acero. Con nuestro diseño convencional en aluminio, se reduce enormemente el peso con respecto al acero y también el calado. El peso es algo que siempre tenemos en cuenta. Tratamos siempre de reducirlo, de hacer las embarcaciones más ligeras. Así se elevan más sobre el agua y alcanzan más velocidad. Otro elemento clave para alcanzar altas velocidades es el diseño del casco. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los ferries eran monocascos. Pero todo cambió con la llegada de los transbordadores de alta velocidad, conocidos por las siglas HSC. Muchos de estos primeros transbordadores eran hidroalas, diseñados por primera vez a principios del siglo XIX. Las hidroalas funcionan como alas de avión subacuáticas. Cortan el agua en un ángulo descendente. La presión crea una fuerza hacia arriba y el casco se eleva por la aceleración del agua que es impulsada hacia abajo. Las hidroalas elevan el ferry sobre la superficie del agua. Son como las alas de un avión. Soportan el desplazamiento de la nave. Y esa resistencia reducida, tanto en la ruptura de las olas como en la fricción, se traduce en una menor potencia necesaria para este tipo de embarcaciones. Un aerodeslizador también soporta el peso como un ferry, pero lo hace sobre un colchón de aire, algo que también reduce la superficie de contacto y desplaza la embarcación. En la década de 1990 emergió un nuevo diseño, el catamarán, que inició una nueva forma de reducir la fricción del agua. El secreto para altas velocidades en los catamaranes es la forma del casco. Los catamaranes están diseñados para elevarse sobre el agua a medida que aumentan la velocidad. Así se reduce el volumen de los cascos bajo el agua y eso reduce la resistencia. Su diseño como catamarán es en gran medida lo que sitúa al Francisco en la cúspide de los ferries rápidos. Pero se necesita más, mucho más,
para ser el barco de pasajeros más orgulloso del mundo. También son necesarios 2 motores de avión modificado para impulsar a este inigualable megabarco. A bordo del superferry Francisco, 1000 pasajeros cruzan a toda velocidad el Río de la Plata hasta Montevideo, Uruguay. Su ligero diseño en aluminio y el casco procedente de Australia son solo 2 características por las que es conocido el Concorde del mar. Este gigante sudamericano cuenta con 2 motores a reacción Boeing 747. En las entrañas de esta bestia se encuentra el sistema de propulsión que hace que el Francisco sea el padre de todos los transbordadores. Esta es la entrada de la turbina, el compresor. El compresor gira y comprime el aire. Los gases hacen girar la turbina. La turbina está unida a un engranaje reductor y hace que el chorro de agua gire. Las 2 turbinas de gas General Electric LM2500 generan mucha potencia y calor. Cuando generas 22 megavatios de potencia, generas también mucho calor que hay que expulsar de la sala de máquinas. Si se originara una chispa en la sala de máquinas, significaría un gran problema, pero no uno que esta nave no pueda solventar. En esta sala tenemos detectores de incendios, de llamas y de gas, diferentes sistemas para proteger la maquinaria en caso de que se produzcan fugas de gas o llamas. Si detectan un incendio, llamas o gas aquí, todo se bloquea automáticamente. Se apagaría la turbina y se interrumpirían los sistemas de combustibles. Cualquier incendio se puede confinar en esta sala que dispone de un sistema independiente de extinción de incendios con CO2 que apagaría cualquier llama inmediatamente. Esta turbina es el músculo del Francisco. Y el cerebro que controla el músculo es el panel de control del motor. Este es el panel de control de la turbina. Desde aquí se pueden monitorizar todos los parámetros de la turbina en funcionamiento. Dentro de ese espacio, esta caja es el cerebro de la turbina. Todo lo que controla el funcionamiento de la turbina está aquí dentro. Desde esta pantalla se pueden monitorizar todos los parámetros de la turbina y es la interfaz con la máquina. Las turbinas de gas quizás sean colosales, pero no son pesadas. Pesan la mitad que un motor diésel tradicional. Los 59.000 caballos de potencia que generan igualan el caballaje de un Boeing 747. E impulsan 2 gigantescos chorros de agua. La turbina está conectada a un chorro de agua. El chorro es básicamente una enorme bomba de agua. Es el mismo sistema que utilizan las motos de agua, pero más grande. Tiene mucha fuerza para mover el barco. Es la reacción del agua dentro del chorro lo que impulsa al ferry. Los chorros de agua los fabrica la empresa europea Wärtsilä. Afincada en Helsinki, ostenta el récord Guinness por fabricar los motores más grandes del mundo y está especializada en tecnologías marítimas para una amplia variedad de embarcaciones. Los chorros de Wärtsilä desplazan 24.000 litros de agua por motor en un segundo, casi el mismo volumen que el suministro medio de agua potable para un estadounidense durante 190 años. Normalmente en nuestros catamaranes rápidos instalamos 4 chorros. En el Francisco instalamos 2, pero aumentamos significativamente el diámetro de los chorros. Pasamos de un diámetro de 1,5 metros a uno de 1,7. La fuerza y la cantidad de agua que mueven es increíble. Son los mismos chorros de agua que utiliza la Marina estadounidense. Al utilizar impulsores en lugar de hélices, hay menos elementos por debajo de la línea de flotación, de modo que no tropezará en aguas poco profundas. A diferencia de las hélices, que impulsan tirando del agua, un impulsor es un rotor que aspira el agua que hay debajo de la embarcación.
y que es expulsada por el sistema de chorros. Los chorros y los rotores están hechos de acero inoxidable o acero dúplex, dependiendo del modelo, y son muy duraderos. No tienen el impacto que puede tener una hélice tradicional. Están cerrados en un entorno más seguro, y aunque son más pequeños que las hélices normales, son mucho más eficientes. Como las motos acuáticas, el Francisco deja una estela formidable. Lo mejor es estar de pie en el catamarán a más de 55 nudos y ver salir de la popa la gigantesca estela. El rendimiento del ferry es algo que hay que experimentar para entender esa sensación. Nuestras naves suelen ser rápidas e impactantes, pero este está en otro nivel. Con los chorros, puedes girar el ferry en un mismo punto y puede desplazarse lateralmente para atracar de forma eficiente. Ahora todos han de ser lo más eficaces posible. El Francisco se está preparando para un procedimiento de mucha precisión. La tierra está a la vista y nadie quiere jugar a los barcos de choque en las plazas de aparcamiento del Río de la Plata. La tripulación ha de atracar de forma segura en Uruguay y desembarcar una marea de 1000 pasajeros de este megabarco. El Río de la Plata es la vía navegable más transitada de Sudamérica y el río más cruel del mundo. Una ruta utilizada desde hace siglos, pese a que su historia está marcada por los conflictos y los desastres. Y además, es el puerto del ferry más rápido del mundo, que viaja entre Argentina y Uruguay 2 veces al día. Control Francisco, Traveses Colleras. Hoy, el ferry Francisco navega con cautela en el puerto de Montevideo. Ha traído a cientos de personas y vehículos desde Buenos Aires, Argentina, a la velocidad de un coche por la autopista. Ahora, el capitán tiene que maniobrar con el ferry más rápido del mundo en un puerto importante. Aparcar en paralelo un coche del tamaño de un campo de fútbol requiere mucha habilidad y nervios de acero. Algo imperceptible en las caras relajadas de la tripulación. Es fantástico contar con capitanes tan experimentados. Pueden atracar el ferry rápidamente y sin problemas. En una vía con tanto tráfico como el Río de la Plata, las mareas pueden cambiar en un instante. El ferry está diseñado específicamente para estas aguas. Últimamente los vientos son más fuertes y frecuentes, pero se desenvuelve. Nunca hemos tenido problemas con la navegación del ferry. Se comportan bien en aguas agitadas, mejor que la mayoría de las embarcaciones. No obstante, debemos tener en cuenta la ruta específica, la economía de la ruta, etc. A lo que hay que sumar rompeolas, muelles, diques, una refinería y 5.000 buques mercantes que van y vienen cada año. El tráfico es muy diverso. Por ejemplo, en las temporadas de recogida de granos en Argentina y Uruguay, hay mucha actividad. Llegan barcos a Montevideo, Buenos Aires. Sin olvidar los cruceros que pasan por aquí desde diciembre a abril. Pero entre los enormes mercantes y los cruceros, puede sorprender que la embarcación más peligrosa en este río no sea de grandes dimensiones. Casi 1 millar de pequeños pesqueros se dispersan por el Río de la Plata y son difíciles de detectar. Luego está la industria pesquera, que utiliza barcos pequeños y grandes. Los pequeños suelen adentrarse unos 2 o 3 kilómetros desde la costa en el Río de la Plata. Los grandes navegan más hacia el sur, hacia el Océano Atlántico. Los barcos pequeños pueden ser arrollados en un instante por los veloces ferries. Debemos estar alerta con el primer oficial y el capitán debe estar alerta en todo momento. El ferry utiliza un sistema de identificación llamado AIS para rastrear otras embarcaciones cercanas. El sistema combina GPS, radio VHF y un transpondedor AIS. Pero los barcos pequeños son indetectables en este sistema, de modo que la tripulación debe tener otra opción:
Los veleros o los barcos pequeños no tienen este sistema, así que para detectarlos utilizamos el radar. Si los detectamos en el radar, cambiamos el rumbo. Pero el radar no solo detecta barcos pequeños. A veces detectamos objetos y pensamos que son barcos u otra cosa, pero en realidad son aves. Y si el objeto que se interpone no puede volar, nadar o apartarse por sí mismo, el puerto se encargará. Si ya estás en el puerto, has de llamar a los técnicos para que retiren el objeto. Cuando ya casi está en Montevideo, Aleta de estribor, en el caso de pasar cabo, que no trabaje. informa a la autoridad marítima. Ofrece sus datos de navegación, número de pasajeros y vehículos y su velocidad. Pero también tiene que comunicarse con las embarcaciones que entran y salen del puerto, y si hay mucho tráfico, tendrá que esperar su turno. Pero hoy no. Pese a los posibles peligros del Río de la Plata, el Francisco despacha a sus pasajeros sin derramar una gota de vino. Desembarcan y se encuentran con sus familiares. A medio mundo de distancia, en Tasmania, construyen otro ferry para la misma ruta. Solo que este es 3 veces más grande que el Francisco. Como parte del continuo boom de la construcción de megabarcos cada vez más grandes y ecológicos. En el Río de la Plata, el Francisco, el ferry más rápido del mundo, ha llegado a su destino, Montevideo. Un viaje que antes duraba 9 horas en barco, ahora dura solo 2, incluyendo el tiempo de facturación y el paso por inmigración. El Francisco cruza el Río de la Plata más rápido que un avión. Y aunque esté atracado, la tripulación sigue en marcha. Tras el desembarco de pasajeros y vehículos, deben preparar el viaje de vuelta sin perder tiempo. Al Francisco le queda el combustible justo para el regreso. Solo reposta el gas natural licuado que necesita para ir y volver, para optimizar su peso y su velocidad. La gran diferencia en una embarcación rápida de gas licuado o en un ferry como este es intentar acoplarlo todo en un espacio limitado. Por ese motivo hablaríamos de tamaños compactos y ligeros, pero contamos con la complejidad del enorme depósito para almacenar el volumen de gas necesario para completar el viaje. En cuanto al futuro de los ferries de alta velocidad, parece que hay margen para crecer, aunque no tanto para correr. Creo que el futuro no se basará en la velocidad, sino en una mayor capacidad y economía. Hoy en día debemos reducir el uso de combustibles y cuidar el medio ambiente. Los expertos coinciden en que si la industria de los transbordadores rápidos sigue creciendo, deberán ser más verdes. Creo que nos alejaremos un poco de los ferries de alta velocidad, a menos de que se pueda reducir drásticamente la resistencia al agua, y nos centraremos en formas más eficientes de propulsión, como la eléctrica o las baterías que ya se están implantando. En ciudades como San Francisco, el objetivo de la famosa flota Red and White es la emisión cero. En Noruega, quieren que en 2030 2/3 de los barcos de pasajeros y los automóviles sean eléctricos. Y en Columbia Británica, BC Ferries se ha adherido al programa de certificación Green Marine para reducir el impacto de su flota. Incluso en la remota costa norte de Escocia, están adaptando ferries para que funcionen con hidrógeno. Aquí, en las Orcadas, la gente depende de los ferries porque viven en un archipiélago. La demanda de hidrógeno aquí en las Orcadas está en constante aumento. La gente empieza a reconocer que es positivo en el panorama energético. Se puede utilizar para el almacenamiento, sus aplicaciones son múltiples y la oportunidad aquí es enorme.
El combustible de hidrógeno para estos ferries lo produce el Centro Europeo de Energía Marina, o EMEC. Aprovechan las energías eólica y mareomotriz para suministrar electricidad en tierra firme, y la que sobra se utiliza para producir combustible de hidrógeno. Si esta tecnología se extiende, algún día, los grandes ferries como el Francisco podrían funcionar totalmente con hidrógeno y no emitirían carbono. Debemos adoptar esta tecnología para que en el futuro alcancemos los objetivos relacionados con la huella de carbono y frenar el cambio climático. En Sudamérica, el Francisco cruza de nuevo el Río de la Plata rumbo a su puerto de origen en Buenos Aires. Sigue siendo el ferry más rápido del mundo, pero no puede con todo. La demanda en esta ruta centenaria es tan grande que pronto otro ferry de alta velocidad se unirá a la flota y aligerará la carga del Francisco. Al otro lado del Pacífico, en Tasmania, la misma armadora que construyó el Francisco está diseñando la última incorporación a la flota de transbordadores rápidos, el Incat 130. Será 3 veces más grande que el Francisco y la embarcación de aluminio más grande del mundo. Será casi igual de rápido, pero consumirá menos combustible por pasajero. He trabajado como diseñador o como director de proyectos en todos sus ferries y siempre recurren a nosotros y nos plantean un nuevo reto. En este caso, el nuevo reto es el 130. Está tomando forma para batir récords. Medirá 130 metros de eslora y 32 de manga. Tendrá una cubierta para vehículos, otra cubierta para una tienda libre de impuestos y otra cubierta sobre la cubierta de pasajeros. Así que batirá récords en cuanto a dimensiones y calidad. Pero para superar al Francisco en tamaño y prestaciones, el Incat 130 requiere de un equipo de trabajo colosal, puesto que debe estar terminado en 2023. Tenemos una gran tarea por delante. Vamos a invertir el mayor número de horas de trabajo hasta la fecha. Estamos hablando de hasta 400 soldadores y entre 50 y 75 técnicos para el resto de los trabajos, en un periodo de 2 años y medio. Para gestionar la creciente flota de ferries de buquebús, las infraestructuras deben estar a la altura. Montevideo necesita nuevos muelles polivalentes, una nueva terminal para la industria maderera y otra para la pesquera, así como una nueva terminal de pasajeros y un centro logístico. Uruguay se ha convertido en un importante centro logístico en Sudamérica. Tenemos zonas de libre comercio en el puerto de Montevideo. Se está construyendo una planta de celulosa en Uruguay que utilizará el de Montevideo como puerto principal para la pulpa de papel. Para nosotros, el Río de la Plata y el puerto de Montevideo van a ser cruciales para nuestro futuro. Cuando la tragedia golpeó el Río de la Plata hace solo una generación, había pocas esperanzas de que esta vía fluvial se convirtiera en una ruta rápida y familiar. Y viajar a 100 km/h sobre el agua era un sueño. Pero a medida que la demanda del transporte de pasajeros ha aumentado en todo el mundo, la tecnología ha avanzado. Con el desarrollo de embarcaciones de alta velocidad como hidroalas, aerodeslizadores y catamaranes, y con las medidas de seguridad mejoradas en ferries de carga rodante y los sistemas de evacuación, los transbordadores rápidos como el Francisco han evolucionado para transportar pasajeros de forma segura por las vías navegables más traicioneras. Y ahora que compiten con las aerolíneas y cada vez son más ecológicos gracias al uso de energías renovables, los ingenieros y arquitectos navales han superado ya las expectativas de la evolución del transporte acuático con este megabarco.